Una manera versus la otra versión de los empresarios que han dicho que hay preocupación por el desempleo. Buenos días. Buenos días, encantada, muchas gracias por la invitación. En realidad, bueno, esta encuesta la realiza Manpower todos los trimestres, la muestra en Costa Rica, se realiza alrededor del mundo a nivel global a 42 países y territorios diferentes. En el caso de Costa Rica, la muestra que se tomó fue de 620 empresas, son empresas, se le llama que es una encuesta independiente de Manpower porque no considera dentro de los encuestados a empresas clientes nuestras, sino que consideran empresa privada, sector público, todos los sectores y toda la región de Costa Rica. Entonces, efectivamente el 17% de estas 620 empresas afirman que van a incrementar su planilla, solamente el 7% dice que no, y también aplicamos una fórmula variable para quitar la estacionalidad de la época también del próximo trimestre. Por ejemplo, en este trimestre tenemos el Día de la Madre y no estamos contemplando dentro de ese incremento en planillas a las posibles contrataciones temporales que pudieran hacer las empresas en ocasión del Día de la Madre. Tenemos en línea a don Jorge Luis Araya, economista de la Unión de Cámaras y Empresas Privadas. Don Jorge Luis, lo que nos dice Manpower es que se planea esta estabilidad sobre todo y una perspectiva de crecimiento. ¿Cómo lo lee la UCAEP? Buenos días a todos. ¿Qué tal, doña Gabriela, Laura? Espero que estén muy bien. Un placer acompañarlos. Recientemente dimos a conocer los resultados de la segunda encuesta trimestral de negocios Pulso Empresarial, que es una encuesta que aplica a la UCAEP desde hace 19 años, que aplica desde 1996. Aplicamos a 462 empresarios de todos los sectores productivos y utilizamos un marco muestral de empresas inscritas en la caja, por lo que la encuesta básicamente se convierte en un instrumento que revela el sentir empresarial del sector formal. A diferencia de la encuesta de Manpower, no tomamos en cuenta sector público, sino que básicamente es un instrumento para revelar el sentimiento del sector privado. Preguntamos básicamente en temas de confianza y de percepción. Para el siguiente trimestre la confianza se ubica en un 5.98, que bueno, el indicador va de 0 a 10, y toda vez que está por encima del nivel de 5 quiere decir que los empresarios tienen algún nivel de optimismo en relación al mismo trimestre del año anterior. Hemos dicho en otras oportunidades que el empresario es optimista por naturaleza y bueno, lo que nos llama la atención en esta aplicación de manera particular es que la confianza, si bien está por encima de ese nivel, o sea que los empresarios esperan que el siguiente trimestre les vaya mejor que lo que les fue hace un año, el indicador ha perdido valor en alrededor de un 20% en los últimos 2 años y medio. Hemos venido perdiendo confianza de manera sistemática y hay algunos sectores que lo han venido haciendo más fuerte que otros, como este sector de agropecuario, el sector comercio, y llama la atención también el sector de construcción. ¿Cómo contrasta lo que dice entonces don Jorge Luis Araya de la Unión de Cámaras con lo que presenta hoy Manpower? ¿Será que el que está creciendo, lo cual tengo mis dudas, es el sector público? No, bueno, específicamente no lo sabría decir porque yo desconozco las empresas y a cuáles del sector público se les hace la consulta. La encuesta de Manpower realiza la pregunta a tomadores de decisiones de recursos humanos en las empresas y nosotros estamos previendo que tal vez en el área de construcción, porque todavía, bueno, estamos arrancando apenas con la construcción del puerto en Limón, ¿verdad? Apenas las contrataciones están iniciando, es un proyecto que va a durar 3 años y va a requerir más de 150 personas para poder construirlo en diferentes áreas, desde operarios y albañiles hasta ingenieros con especializaciones y certificaciones muy especializadas, ¿verdad? También estamos viendo, bueno, alrededor de todo el GAM, en realidad es que se llama Punta Arenas y Limón porque nosotros lo tomamos como una sola región. Al ser 2 de las provincias que tienen el menor desarrollo, como muestra no las podemos tomar separadas como si podemos tomar San José, Alajuela, Heredia y Cartago.
Entonces, Punta Arenas y Limón se toman como una sola región para que tenga una muestra representativa en la encuesta. Y el crecimiento, la expectativa en esta región está impulsada precisamente por la Está construcción impulsada del principalmente por Limón. Lo que estamos previendo o lo que los empresarios nos dicen que prevén es que hay una intención inclusive de inversión en la zona del Caribe a raíz de la construcción del puerto. O sea, tenemos que empezar a pensar que la construcción de este puerto tal vez va a empezar a traer otro tipo de inversión adicional alrededor de esta construcción, correcto. ¿Y cómo podemos hacerle la lectura interanual del Manpower de este trimestre con el trimestre reflejado del año anterior? Correcto, habíamos previsto una baja desde hace más de un año, donde la tendencia venía a ser más bien, nunca fue negativa, siempre fue como desacelerada, o sea, hubo una contracción. Tenemos que pensar que pasamos por un proceso. Tuvimos una contracción tal vez porque los empresarios empiezan a ser un poco más precavidos y demás por el proceso electoral que vivimos, que tuvimos que ir a una segunda ronda y demás, y ahí como que se desaceleró un poco. Y ahorita ya estamos viendo donde empieza nuevamente a incrementar la expectativa de empleo de los empresarios, pero todavía no estamos llegando o no hemos todavía alcanzado el nivel que teníamos hasta hace un año. Hasta hace un año. Y será también que, un poco lo que decía Jorge Luis Araya, en esa encuesta trimestral de negocios que ellos hacen, dice desde hace 19 años, que ellos no miden el sector informal. ¿Ustedes miden el sector informal? No, nosotros Tampoco. medimos solamente el sector formal. En el estudio completo, de hecho, hicimos una comparación del comportamiento de nuestra encuesta de expectativas de empleo con los movimientos que hay en planillas en la Caja del Seguro Social. Ajá. Y si vemos las dos líneas ya comparadas, el comportamiento es muy similar a cómo se van moviendo los ingresos y salidas en el Seguro Social. Don Jorge Luis Araya, ¿cómo entiende uno entonces que Costa Rica es el país, líder en creación de empleo en la región? A ver, hay cosas que también llaman mucho la atención, ¿verdad? Como decía doña Gabriela, si uno revisa los datos de la caja y vemos el empleo formal y el crecimiento interanual, al marzo de este año estamos creciendo apenas un 1.3% en generación de empleo, versus hace 3 años estábamos creciendo un 6%, o sea que sí se nota una desaceleración importante en creación de empleo. Nosotros mismos hemos preguntado este año sobre si está planeando realizar contrataciones en este 2015. El 25% de los empresarios señalaron que sí, eso pues es un indicador, un número bastante alto. Sin embargo, cuando lo comparamos con la misma pregunta hecha el año anterior, vemos que hay una disminución cercana al 10% en la expectativa de contratación en este año, lo que va en 6 meses. O sea, se ha desacelerado de manera importante. Hemos preguntado que si despidió personal en el 2014 y nos han indicado alrededor del 34% que sí. Y ese 34% les preguntamos de qué tipo de trabajador en mayor medida se ha visto tenido que despedir. El gran porcentaje, el 40% de empresarios señala que cuando despide personal no calificado. Y cuando se le pregunta si va a contratar, el 71% que indica que va a contratar, el 71% señala que son trabajadores con algún nivel de calificación, semicalificados, técnicos, profesionales. O sea que vemos un diferencial importante entre lo que los empresarios están despidiendo y lo que los empresarios están contratando. Entonces nos hemos vuelto una economía totalmente de servicios y comercio orientada a ese punto. Hemos visto que las empresas que están viniendo al país, transnacionales, son empresas que contratan profesionales para dar soporte back office y demás, y digamos que mucho se refleja en esos datos. Sí. A mí me parece, es curioso, ¿verdad? Porque usted siente, sobre todo, ¿será que el sector joven es el que uno más siente, más reciente que no esté siendo contratado, digámoslo así? Pero más bien esta encuesta señala lo de los trabajadores calificados. Sí, y el estudio de Manpower no hace una diferenciación sobre sectores, sobre tipos de empleo que se realiza, sino de manera global. De manera global, de manera general. De hecho, también estamos midiendo el tipo de empresa, si es grande, mediana, pequeña o pyme. Y en realidad las empresas grandes son las que prevén el mayor crecimiento, ¿verdad? El 30% de las empresas más grandes de esa encuesta, más que las pequeñas. Que son las que generan más empleo. Es decir,
¿verdad? Si no me equivoco, el 70% de la masa está en la pequeña y mediana empresa. Sí, nosotros en Manpower acá en Costa Rica lo que estamos prohibiendo es mucha solicitud, por ejemplo, de empresas grandes en el área, por ejemplo, de la manufactura de dispositivos médicos, que está creciendo mucho acá en el país. Hacen contrataciones masivas normalmente, cada 2 meses, una cosa así, por periodos de producción y demás, de ellos mismos, de demanda, y eso pues al rato prevén para este trimestre alguna demanda mayor en algo y prevén alguna contratación masiva en ese sentido que podría estar reflejando este resultado. Otras es que bueno, hay empresas grandes en el país que están incrementando su planta de producción y prevén contratar más personal para este próximo trimestre. Entonces también prevemos una oportunidad también para personal ahorita no calificado a nivel operario que tal vez pudiera tener una opción de insertarse al mercado laboral. Bueno, es interesante, vamos a analizarlo porque uno dice, bueno, si Costa Rica es el primer lugar y hay algunos resquemores y quejas, sobre todo del sector empresarial ha habido sobre ese cierto pesimismo, bueno, ¿cómo será entonces el resto de América Latina? Es interesante los datos que hoy nos trae la encuesta de Manpower. Si nos comparamos con Panamá, por ejemplo, hay proyectos muy grandes en Panamá que ya están terminando. Por ejemplo, la construcción del metro ya terminó. Ya terminó. Eso prevé una baja, de verdad, una disminución de planilla. Por el contrario, el canal ya está muy avanzado y puede haber movimientos de personal también por eso. Interesante. Doña Gabriela Echeverri, muchísimas gracias, gerente país gusto. para Manpower. Igualmente y también a Jorge Luis Araya de UCAEP por acompañarnos. Por contrastar esta información. Bueno, y seguimos con más. Seguimos con más información, porque entre otras informaciones estamos… El sindicato, ¿me permitís? El Sí, sindicato adelante. del Instituto Costarricense de Electricidad ha amenazado con convocar a importantes manifestaciones en caso de que la SUTEL no retire la multa por más de 2.000 millones de colones que le impuso a la institución